Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 onzas de oro diciéndoles: negocien mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu onza, Señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en un pañuelo, porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quítenle a éste la onza y dénsela al que tiene 10 onzas. Le dijeron: Señor, ya tiene 10 onzas. Les digo: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del día de hoy es muy similar a la parábola de los talentos que encontramos en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, en el Evangelio de hoy encontramos unos elementos particulares que, como siempre, vienen a decirnos algo. Antes de seguir, pensemos hoy cómo podemos tener presente su palabra a lo largo del día en nuestra cotidianidad. Cuando escuchamos la palabra de Dios, podemos pensar con qué personaje de la historia o del Evangelio nos identificamos en ese momento de nuestra vida, y dentro del contexto de ese personaje, ¿qué me está diciendo Dios? Ayer, por ejemplo, pudimos reconocer, gracias al ciego que sanó Jesús, que nosotros también tenemos cegueras que necesitan ser sanadas. Hoy podemos ver al rey que será nombrado, a los siervos que se les dejará un encargo y a los conciudadanos que no querían que el rey reinara. Vamos entonces a desarrollar el Evangelio bajo estos 3 personajes: el rey, los siervos y los conciudadanos. Primero, el rey. Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después, contaba Jesús en el Evangelio. El hombre noble de la parábola representa a Dios, nuestra mayor autoridad, la Santísima Trinidad representada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, quien vino y estuvo entre nosotros y nos deja el Dios Espíritu, el Espíritu Santo. Un rey reina en su reino. Y en evangelios anteriores, cuando el Señor habla del reino, hablamos de cómo ese reino se edifica en nuestro corazón cuando decidimos que Él sea nuestro rey. Entonces, abrir nuestra vida para dejar que el Señor reine implica fidelidad al primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, para entonces subir con Jesús a Jerusalén, subir con Él al cielo,
a Sión. Segundo, los siervos. Sigue diciendo Jesús en su palabra que el hombre noble llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negocien mientras vuelvo. Todos nosotros representamos a los siervos del rey, quien nos ha asignado unos recursos que no son nuestros, son de él, y nos los ha dado para administrarlos. Sigue contando Jesús lo siguiente: cuando el hombre noble, ya siendo nombrado rey, regresó, mandó llamar a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó al Señor y dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu onza, Señor, ha rendido 5. A este le dijo también: toma entonces el mando de 5 ciudades. Y el otro llegó y dijo: Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Entonces el Señor le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente, que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quítenle a este la onza y désenla al que tiene 10 onzas. Le dijeron entonces: Señor, pero este ya tiene 10 onzas. Entonces el rey les dijo: al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Entonces vemos aquí cómo el Señor repartió 10 onzas a cada uno de los 10 siervos que eligió. Una onza en el contexto espiritual puede representar tu vida y los dones y las gracias que Dios da con ella. El primer siervo de esa onza sacó 10 y el segundo de esa misma onza sacó 5. Y el tercero recibió 1 onza y 1 onza entregó. Entonces todos, recibiendo lo mismo, dieron diferentes resultados. El rey a los 2 primeros dio su recompensa en cuanto a lo que produjeron. El primero recibió el gobierno de 10 ciudades, el segundo de 5. Si te es dado el amor y lo das a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, si agradeces el trabajo que tienes y lo haces lo mejor que puedes para cuidar, valorar y agradecer lo que Dios te dio, entonces, si es su voluntad, te multiplicará más ese don en el que hemos demostrado ser buenos administradores. Esa onza es nuestra vida y todo lo que ésta tiene: relación con Dios, familia, bienes, trabajo, hábitos, todo. Cómo administramos cada área de nuestra vida con cara a la eternidad. Dice en su palabra que el tercer siervo no multiplicó la onza. No menciona a los otros 7 siervos, pero quizá con los 3 primeros fue suficiente para dar a entender lo que Jesús quería que comprendiéramos. Tenía miedo, decía el tercer siervo. El miedo a veces no nos lleva a dar más de lo que pudiéramos dar. Sí sería miedo, o tal vez pereza, o comodidad. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? ¿Por qué no hiciste por lo menos lo mínimo? Entonces la onza de aquel se le dio al que ya tenía 10. Dios nos da la vida y con ella sus dones y gracias. Cuando administramos el amor que Dios nos da, buscándolo a Él, que es la fuente del amor, entonces más amor se nos concederá. La fe. Cuando Dios nos da el don de la fe y nosotros buscamos nutrir y hacer crecer esa fe, entonces se nos concederá más. Y tercero, los conciudadanos. Pero sus conciudadanos lo aborrecían, dice Jesús en su palabra, y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Sí,
Todos de alguna u otra manera, en algunos momentos de nuestras vidas, hemos sido los siervos fieles, los siervos negligentes y también los conciudadanos enemigos. Y en este último punto, sí, ¿cuántas veces no hemos querido sacarlo para impedirle que reine? Algunas veces porque dejamos de creer en Dios, otras porque aún creyendo no tenemos la paciencia de esperar y también porque nos vamos dejando coquetear por otras filosofías que nos alejan de Dios. Entonces empezamos a definir a Dios a nuestro acomodo y no queremos que el Dios real reine, sino el Dios que hemos acomodado a nuestra forma de pensar. Hoy en día de forma literal están sacando a Dios de nuestras escuelas, universidades, trabajos, de cada espacio en la que los laicos y aún los consagrados están llamados a hacer luz. Pero por seguir a Jesús de forma mediocre no hacemos lo que estamos llamados a hacer. Oración. Amado Señor, hoy queremos darte gracias por tu palabra. Hoy nos recuerdas que somos administradores de tus gracias acá en la tierra. Hoy nos muestras cómo bien pagas al fiel, que se mantiene firme, aun cuando esa paga no la reciba en la tierra, sino en la eternidad. Amado Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a multiplicar esos dones y gracias en nuestra relación contigo, con nuestra pareja, hijos, trabajos, negocios, pero en todo mirando hacia la eternidad y dándote la gloria a ti. Perdónanos si hemos sido cómodos y hemos dejado de hacer lo que nos corresponde para multiplicar ese talento, esa gracia que nos has dado. Oramos por todos aquellos que en medio de su ceguera han querido sacarte. Haznos, Señor, cristianos firmes, dispuestos a luchar e incomodarse por ti. Amén.